Homer, muy buenos días. Buenos días, Patricia, muchas gracias por la invitación. Don Homer, cuéntenos qué se sabe, ¿verdad?, de ese extraño fenómeno que se vivió hace 10 años. Bueno, quizás cientos de televidentes o miles de televidentes recordarán que la mañana del 9 de enero del año 2012, hace aproximadamente 11 años, el país despertó con una noticia bastante interesante, y es que cientos o miles de personas en el Valle Central y en las zonas rurales de Costa Rica registraron durante la madrugada de ese 9 de enero y la noche anterior un extraño sonido realmente que levantó la alarma, ¿verdad? Hubo personas que creyeron que se trataba de los fuegos artificiales que se estaban quemando en Zapote para aquel entonces. Otros pensaron que era un terremoto, y también hubo algunas personas que entraron en pánico, ¿verdad? Porque era un sonido bastante particular, y quizás muchas personas que nos están viendo recordarán ese episodio, ¿verdad? Porque este fenómeno es un hecho muy interesante en el tema de la ciencia, por lo menos en la ciencia ambiental. Se conoce como el zumbido, ¿verdad? Y hasta el momento no se ha tenido explicación. Homer, ¿hay otros países donde se ha registrado algún fenómeno de este tipo? Sí, este fenómeno de este extraño sonido se tiene el primer registro en los años 40, que se registró en el Reino Unido, y a lo largo del siglo XX, e inclusive la última vez que se tiene noticia, por lo menos que se haya registrado acá en Costa Rica, aparte del año 2012 y el año 2013, fue durante la pandemia, aproximadamente en julio del 2020. Algunas personas en el Valle Central reportaron este fenómeno en horas de la madrugada, y es un fenómeno realmente muy interesante. Ahora, hay personas que se preguntan, por ejemplo, la estación espacial, ¿verdad?, o incluso algún tipo de satélites, ¿podrían generar estos retumbos, este ruido o esto que sentimos hace 10 años? Bueno, el zumbido es un fenómeno realmente natural, que al día de hoy han pasado 70 años y no se ha podido llegar a una teoría, una hipótesis que realmente se acerque a lo que probablemente sea. Hoy en día se desconoce realmente el origen. Algunas personas, como bien dice usted, han identificado o han creído que esto puede ser causado por el ser humano, por fuegos artificiales, por maquinaria, e inclusive han propuesto el sonido del mar, ¿verdad? El año pasado hubo un registro justamente de un extraño sonido en el Mar Caribe, inclusive las personas que viven en la provincia de Limón lo han registrado, ¿verdad? Pero este es un fenómeno natural. En el caso del zumbido, que es un fenómeno de baja frecuencia, no se tiene realmente a ciencia cierta qué es lo que lo causa. Ahora, entre las teorías hay muchas, ¿verdad? E incluso se habla de que pudo haber generado, estos sonidos los pudieron haber generado bromistas. ¿Realmente pudieran hacerlo para que tenga ese efecto tan fuerte? Bueno, hay que separar dos cosas. Una cosa es el evento, el fenómeno, digamos, que fue un fenómeno y se ha registrado y se sigue registrando en cientos o miles de personas en diferentes lugares del mundo, digamos. Entonces es muy difícil que ese sea un fenómeno totalmente falso. Ahora bien, la otra parte serían los videos. Sí es cierto que hay personas que se dedican a falsear información, hay videos truqueados, hay videos manipulados, pero digamos debemos dividir o separar esos dos puntos, ¿verdad? Los observadores o las personas que son testigos que han escuchado el fenómeno, ¿verdad? Y otra de las personas que lo han registrado. Claro, claro. Ahora, ante los movimientos de la Tierra, hablemos de temblores fuertes o temblores leves incluso, ¿pudieran generar este tipo de sonidos? Bueno, en el caso del zumbido se ha hipotetizado, como le digo, muchas propuestas, ¿verdad? Una de esas eran los sismos. En geología se sabe de que algunos temblores de magnitudes bastante altas suelen romper la superficie terrestre, y esa energía sale como, al ambiente sale como ondas sonoras, son las que se conocen como las ondas primarias. Por eso algunas personas que están muy cerca del lugar donde rompe o el epicentro un sismo, suelen escuchar segundos antes el sonido o el estruendo del temblor antes de que se empiece a mover el suelo. Pero en el caso del zumbido, este fenómeno que se registró en Costa Rica hace 10 años, no tiene una causa sísmica como tal. Ahora, Homer, ¿por qué considera usted que no volvieron a circular, digamos, con tanta fuerza estos videos donde se registran estos sonidos tan fuertes?
Bueno, tal vez el fenómeno se ha vuelto un poco más, digamos, natural. Sí hay algo interesante, digamos, que la mayor parte del público no lo sabe, ¿verdad? El año pasado la NOAA identificó justamente un sonido que proviene del Mar Caribe, justamente por una onda de choque, una corriente muy interesante. Yo, por ejemplo, que yo soy limonense y la mayor parte de mi vida viví en Limón, de vez en cuando uno escuchaba un sonido bastante feo en realidad, que proviene del mar cuando no hay oleaje. Bueno, esto se ha descubierto de que en el Mar Caribe se genera una corriente marina con una ola en profundidad que genera un sonido muy extraño. La pregunta es, ¿podrá ser el zumbido que escuchamos hace 10 años originado por una causa natural? En realidad no lo sabemos todavía. ¿Podrá ser o no podrá ser, verdad? Con esa duda, pero a lo mejor con la ciencia más adelante lo sabremos. Homer, muchísimas gracias y que pase una lindísima semana. Muchas gracias.